Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a estudiar la psicología y la vida humana. Dentro de ella entonces vamos a tener en cuenta la parte de las sensaciones. La sensación, o mediante la sensación, el hombre se pone en contacto con el mundo exterior. A través de ella, el hombre detecta la existencia y características de los objetos y fenómenos del mundo externo. Así pues, podemos definir la sensación como la vivencia mediante la cual nos percatamos del mundo físico y de nuestro cuerpo, o sea que es la representación a través de uno de los sentidos en el mundo físico. Dentro de la historia de la psicología, han estudiado, por ejemplo, Wilhelm Wundt. Habló de las experiencias controladas en el laboratorio y parte de tres elementos claves que hay que tener en cuenta para poder demostrar esto, que son las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. Entre las fases de las sensaciones se dan a saber: A. La fase física. Recibe el nombre de estímulo. Así, por ejemplo, en las sensaciones luminosas, el estímulo estaría representado por los fotones que inciden en la retina según una frecuencia vibratoria determinada. El objeto material que con sus cualidades se pone en contacto con el órgano sensible. Bueno, eh, algunos psicólogos realizaron experiencias desde esta parte, digamos, de los sentidos. Weber con Theodor Fechner fueron algunos de los primeros que consideraron a la psicología como ciencia y desarrollaron una serie de experimentos de carácter cuantificable para darle ese rigor científico. En ella entonces tuvieron en cuenta los fotones. Los fotones son partículas portadoras de aquellas formas de radiación electromagnética, de rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz infrarroja, ondas de radio y microondas, entre otros. En el caso, por ejemplo, de Weber y de Teodoro Fechner, realizaron algunas experiencias de sensaciones físicas a partir de la luminosidad, es decir, utilizaron bombillos para advertir entonces los cambios y la existencia, ¿no es cierto?, entre lo que ellos llaman allí la diferencia y el estándar ante el aumento de la luminosidad por parte de los elementos. La B, fase neurofisiológica, se trata de los procesos que, iniciándose en los órganos sensoriales, retina, órganos de Corti, etc., se propagan a través de los nervios periféricos y estaciones de empalme del sistema nervioso central hasta entrar en la corteza cerebral. La fase C involucra la parte psíquica. Constituye la vivencia o sensación en sentido estricto. Es el estado actual de conciencia, cuando el poder sensitivo reacciona vitalmente al estímulo y resulta el conocimiento. O sea que las sensaciones son fenómenos conscientes. Sin embargo, existen sensaciones subliminales, las senestésicas, que determinan nuestro esquema corporal, que solo se hacen conscientes en determinados momentos. Bueno, miremos un poco acerca de lo que se plantea aquí de las sensaciones subliminales. Ustedes son conocedores que en la actualidad los medios de comunicación nos están bombardeando de manera intensa, ¿cierto?, con todo tipo de información. Los seres humanos pues realmente no podemos captar toda esa información que nos pretende transmitir. Realmente prestamos atención a aquella información que de una u otra forma a nosotros nos interesa. La pregunta aquí que cabe, digamos, realizar es: ¿qué pasa cuando nosotros percibimos información de manera diferente
haciéndonos captar la idea desde otra perspectiva. O, en el peor de los casos, digamos, ¿qué pasa cuando percibimos cosas que realmente no queremos hacer? Miren, se ha hablado mucho acerca de las sensaciones subliminales, por ejemplo, a través de la música, pues, del metal, bueno, todos estos estilos, digamos, musicales, que han sido de alguna manera, digamos, muy controvertidos, ¿no? Por mensajes que se dicen que traen, ¿no es cierto? Bueno, de otra parte, en toda sensación, y particularmente en la fase psíquica, se distinguen los siguientes aspectos. La modalidad se halla determinada por el órgano sensorial estimulado. Por ejemplo, la retina solo produce sensaciones visuales, aunque el estímulo no sea específico. Se distinguen las siguientes modalidades sensoriales. Las sensaciones extraceptivas proporcionan datos acerca del mundo exterior y son visuales, auditivas, olfativas, gustativas, tácticas, álgicas y crioestésicas. Bueno, si nosotros miramos lo que estamos percibiendo aquí, pues vemos que básicamente corresponden a una serie, digamos, de sensaciones relacionadas con los órganos de los sentidos, pero tenemos otras como las álgicas y las crioestésicas que debemos, digamos, analizar allí, ¿cierto? ¿Cuáles son las relaciones álgicas? Son aquellas que, provocadas por un objeto, producen cierta intensidad en un estímulo. Por ejemplo, con la punta de un alfiler cuando nos toca. Cuando tocamos, por ejemplo, un ácido químico, ¿cierto? Pues, ¿cuál es la reacción que tiene, por ejemplo, nuestro cuerpo frente a este tipo de estímulos? Y las sensaciones crioestésicas están relacionadas fundamentalmente con la intensidad de la luz. ¿Sí? Entonces, con los ejemplos anteriores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando a un grupo de seres vivos, por ejemplo, se iluminan con una bombilla, luego se aumenta a dos y así sucesivamente, digamos hasta llegar, digamos ustedes, a unas 10, 20 bombillas? ¿Qué reacción produce en el ser vivo esa luminosidad? ¿No? Podría estar relacionada con la sensación crioestésica. También existen sensaciones endoceptivas que proporcionan datos sobre el estado de nuestro propio cuerpo y son senestésicas. Bueno, también se habla del umbral absoluto como la cantidad más pequeña de estímulo físico que lleva en forma confiable a la sensación. En otras palabras, es la mínima intensidad de energía que se necesita para poder provocar, digamos así, sensación a una persona. Es lo más bajo que puede ser un estímulo para que el individuo lo perciba. Y también tenemos allí el umbral diferencial que está relacionado con la cantidad relativa de estímulo que hay que agregar o quitar para notar un aumento o disminución en la sensación. En otras palabras, esto se refiere a la capacidad discriminativa de nuestros sentidos. Por eso decíamos que nosotros captamos lo que realmente nos interesa. Vamos a colocar un ejemplo aquí. Si tenemos en la mano un objeto que pesa 100 gramos, ¿en qué cantidad debe aumentar dicho estímulo para que notemos que existe un incremento en la sensación de ese peso? Ese sería así como el tema pues a tratar de... Bueno, el tercer punto tenemos la intensidad, que se relaciona directamente con la energía del estímulo físico. La intensidad se traduce a un número mayor de células nerviosas excitadas. Ejemplo, podemos hablar de luces brillantes o tenues para una misma frecuencia vibratoria. Las cantidades mínimas y máximas confiables en las sensaciones que son medibles se denominan umbrales, que es lo que habíamos visto anteriormente.
Esto nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de cuando se asiste, digan ustedes, a un club nocturno, a una discoteca, ¿no es cierto? Por ejemplo, esas luces brillantes, qué tipo de sensaciones pueden transmitir al ser humano, ¿no es cierto? Lo pueden llegar a, digamos, llevar a un estado de alegría, ¿no es cierto? De euforia, o en otros espacios también, por ejemplo, qué tipo de iluminaciones pueden llevar a unos estados diferentes. Esperamos que este corto video te haya servido para la clase de hoy.